Los cambios manuales tienden a desaparecer. Si antes usar bien un cambio manual era una muestra de buen conductor, ahora va a pasar a ser un arte en vías de extinción. Te vamos a contar un poco de historia, algunas anécdotas y curiosidades sobre los cambios de marcha. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Resulta curioso que ahora algunos coches usados, pero hablo usados de campanillas, pues se coticen más con cambio manual que con cambio de doble embrague, por ejemplo tipo PDK. Os estoy hablando del caso de 911. Yo personalmente prefiero para un coche tan deportivo un cambio PDK, aunque reconozco que la conducción más pura y probablemente pues más difícil y más distraída es con cambio manual. Y es que cuando te subes con alguien, a mí no me gusta ir en el asiento derecho, pero cuando me subo con alguien que veo que usa bien el cambio y que hace el punta tacón, digo, voy en buenas manos. Os recuerdo que hicimos un vídeo que se titulaba literalmente punta tacón, ¿para qué es y para qué sirve? Hemos hablado en muchos vídeos de este tema y en el área de miembros, que tenemos un área de miembros donde charlamos mucho, hacemos vídeos exclusivos y vale 0,99 € al mes, hemos hablado mucho sobre este tema. Y como de costumbre, comenzamos esta historia y este vídeo por el principio. El cambio del cambio. A lo largo de la historia, el cambio, la posición de la palanca de cambios, valga la redundancia, pues ha sufrido muchos cambios. Vaya juego de palabras. Bueno, ha estado en diferentes sitios, pero es que lo más curioso es que en los años 20 y 30, pues en muchos casos la palanca estaba fuera del coche, fuera de la carrocería. ¿Cuál era el motivo? Bueno, pues en realidad eran dos motivos. Uno era para simplificar los reenvíos, que en muchos casos iban hasta por fuera del chasis, pero otro que os diría que incluso en ocasiones más importantes es que los coches eran muy estrechos y si ponías el cambio dentro es que, bueno, pues casi no cabía el conductor, sobre todo en los monoplazas, y os recuerdo que al principio muchos coches llevaban el volante a la derecha, entonces el cambio, como os digo, iba completamente fuera de la carrocería. El siguiente paso fue ponerla en el piso, eso sí, no era una palanca correcta como era más larga porque los coches eran más altos. En este caso el motivo era porque en esos tiempos la configuración de los coches muy habitual era motor delantero y propulsión trasera. Entonces iba el motor, el embrague y luego el cambio, con lo cual si ponías la palanca de cambios directamente saliendo del cambio, quedaba en un sitio perfecto. En España, coches que fueran así, os voy a contar dos ejemplos muy conocidos, como son el SEAT, o Fiat en otros países, 124 y el 131, que era exactamente la palanca que tú veías, iba directamente a la caja de cambios. Pero es que os digo más, en esa época en coches monoplaza se hacía lo mismo, se ponía la palanca directamente de cambio, pero claro, como eran monoplazas, quiere decir que la palanca de cambios no iba a la derecha ni a la izquierda, iba directamente, era muy frecuente, entre las piernas del piloto. En muchos coches, más adelante se puso la palanca en el árbol de dirección, o sea, detrás del volante. Sobre todo en coches americanos. ¿Por qué? Muy sencillo. Eran coches bastante amplios, bastante anchos, el asiento delantero una butaca corrida y la forma de que ese asiento tuviera 3 plazas era poniendo la palanca de cambios a la columna de dirección, de forma que no interfería con los pasajeros que tú pudieras llevar a la derecha. He dicho típico de coches americanos, pero realmente es verdad que en coches americanos era muy frecuente, pero también pasó aquí en Europa. Sin ir más lejos, vuelvo a poner el ejemplo de coches españoles, pero que tenían su equivalente en Fiat, porque voy a hablar de SEAT. Tanto los SEAT 1400 como la mayoría de los 1500 llevaban el cambio en la columna de dirección. Digo la mayoría, porque hubo versiones del SEAT 1500, en concreto las diésel, que llevaban la palanca en el piso. Además, esto es gracioso porque el coche, que también tenía butaca corrida, estaba homologado para 6 plazas, pero es que incluso los que tenían la palanca en el piso mantenían la homologación para 6 plazas, un poco al estilo de lo que más adelante pasó con el Fiat Multipla. Este tipo de cambios en la columna de dirección, al volante, pues requería muchos reenvíos, muchos y además muy pequeñitos y tal, que cogían muchísima holgura. Por eso era corriente, además los coches antes se les estiraba un montón, que cuando empezaba a coger holgura era más fácil, en vez de repasar todo el sistema de reenvíos, ponerle directamente la palanca en el piso, que es lo que hicieron muchos, incluso taxistas, en los SEAT 1500 españoles. Pero hay otra opción más muy conocida, que es que el pomo de la palanca de cambios saliera del salpicadero. Os voy a contar casos que todos tenéis en la cabeza, por ejemplo, el Citroën 2 caballos o los Renault 4 y los Renault 6. Bueno, esto en este caso
no se hacía para que los asientos tuvieran 3 plazas delante, no, se hacía porque el coche era muy estrecho y era la forma de aprovechar más el espacio y aunque fueran 2 plazas delanteras, pues que el cambio no fuera un estorbo. Hoy día el sistema de cambio más habitual es una palanca, hablo siempre de manuales, una palanca entre los 2 asientos, aunque hay muchos coches, bueno, sobre todo sub y sobre todo monovolúmenes y furgonetas, donde el cambio, por ejemplo, la furgoneta que yo tengo, va en el salpicadero, pero no es un pomo que entra y sale, es una palanca de cambios situada en el salpicadero, es bastante frecuente. Hemos hablado de manuales, porque los automáticos en tiempos tenían también una palanca con diversas posiciones. Hoy día, en muchos casos, es que es una simple tecla en el salpicadero. Yo creo que muchas veces, voy a ser un poco malo, también se hace por ahorrar. Y bueno, ya si hablamos de coches eléctricos, es que directamente no necesitan cambio de marcha. De 2 a 9. Ahora el número de marchas más habitual, sigo hablando de cambios manuales, es de 6, pero ojo, obviamente esto nunca fue así. Por ejemplo, el Forte tenía 2 velocidades. Otra advertencia, ojo de nuevo, que cuando se habla de número de marchas se refiere siempre de número de marchas hacia adelante, es decir, 2 más marcha atrás, 6 más marcha atrás. El ejemplo del Forte me viene muy bien porque, como os digo, tenía 2 marchas que se podría decir que una era para arrancar e ir despacio y otra para correr. Pensaréis que se hacía así por simplificar. Bueno, en cierto modo, pero también es que en esa época los motores tenían mucha cilindrada para una potencia relativamente baja y giraban a un número muy bajo de vueltas. Por ejemplo, el caso de Forte, me lo he apuntado aquí porque no me lo sé de memoria, tenía un motor de 3 litros, 3.000 centímetros cúbicos y 20 caballos, solo 20 caballos, pero a 1.800 vueltas, poco más de ralentí. Por eso os digo que, por ejemplo, en un Forte, con 2 velocidades hacia adelante, sobraba. Y a medida que los motores iban ganando en número de vueltas, los cambios iban ganando en número de marchas. Y ya en los años 70, lo más habitual en coches pues ya decentes, eran 4 marchas. También aquí hay que hacer otra advertencia, porque sobre todo en coches ingleses, en Austin, MG, coches ingleses y diría deportivos o de alta gama, era muy frecuente el overdrive. ¿El overdrive qué es? Os lo explico. Lo voy a explicar, no es que fuera así mecánicamente, que en algunos casos sí, pero imaginaros que detrás del cambio de 4 marchas va otro cambio solo de 2, que se actúa electrónicamente. Tú llegabas, metías tercera y en vez de meter cuarta, dabas a un botoncito, ¡pum!, y entraba tercera más overdrive, que era un poquito más sobremultiplicada. Y en cuarta lo mismo, con lo cual operativamente era casi como si tuvieran 6 marchas. A finales de los 70 y primeros 80 ya empiezan a ser frecuentes los cambios de 5 marchas, que normalmente a la H típica, con la primera adelante y a la izquierda, bueno, pues luego estaba el pasillo de tercera a cuarta y la quinta más a la derecha y delante. Había cambios de coches muy deportivos, recuerdo por ejemplo los BMW M, que como las marchas más frecuentemente utilizadas es segunda, tercera, cuarta y quinta, pues la primera en cambios deportivos iba hacia el conductor y hacia atrás, y luego las otras formaban una H. Bueno, yo recuerdo que los coches con 5 marchas ya eran coches, bueno, pues tiene 5 marchas. Recuerdo una anécdota que la cuento mucho porque me hace mucha gracia. Me la contaba un amigo mío que su padre se compró un coche que en España fue de los primeros en llevar cambio de 5 marchas, que era el SEAT 131 Super Mirafiori. Y en la única autopista que había entonces en Madrid, estoy hablando, o de las pocas, en los años pues ya 70, hacia el final de los 70, pues iba, él era pequeño, y el padre iba en el coche y llegaba a la autopista y de repente decía, chicos, agarraos, que voy a meter la quinta, y todos se agarraban y metía la quinta y se ponía a 120 y 130, ¿no? Pero bueno, era un rasgo, como os digo, de exclusividad en coches deportivos o de alta gama. Y ya en los años 90, y luego a partir del 2000, 2010, hasta ahora, pues bueno, ahora es que es muy popular, lo más normal, es muy normal, no digo lo más normal, pero muy normal, los cambios de 6 velocidades en coches manuales. Porque en coches automáticos se ha ido todavía más lejos y ahora el cambio es muy frecuente de 7, de 8 e incluso me apunto aquí algunos ejemplos de cambios de 9 marchas, como por ejemplo el Jeep Renegade, iba a decir Renegade, pero luego Rodrigo me... Jeep Renegade, está bien. Mercedes, el Mercedes E350 con cambio 9G Tronic, 9G Tronic y por ejemplo algunas versiones del Range Rover Evoque. Curiosidades. Ya hemos hablado de coches que la palanca de cambio iba fuera o de coches que llevaba el piloto la palanca de cambio entre las piernas, pero voy a hablar de curiosidades, por ejemplo, de coches tan modestos como Citroën 2 caballos, que llevaba, la primera era
hacia la derecha, hacia la izquierda, me estoy confundiendo, hacia la izquierda y hacia atrás. Luego el pasillo era de segunda a tercera y la cuarta iba hacia adelante y a la derecha. Y luego otra curiosidad era los Renault 4 y 6, que al principio llevaban las marchas cambiadas. ¿Qué quiere decir? Que el pasillo de primera a segunda no iba a la izquierda, sino a la derecha. Llegabas a segunda y tenías que echar la palanca hacia adelante, a la izquierda, y llegabas al pasillo de tercera y cuarta. ¿Y por qué los R4 y 6 primeros llevaban los planos primera, segunda, tercera, cuarta cambiados? Eso lo explicamos en nuestra pizarra hermética. Os voy a contar el misterio de por qué los R4 y Renault 6 primeros llevaban las velocidades cambiadas. Bueno, como sabéis, el cambio iba aquí delante, prácticamente encima del eje, y de aquí salía la palanca de cambios. Pero claro, la palanca de cambios estaba ahí en el capó. ¿Cómo se hacía para llevarla hasta adentro? Pues se ponía aquí una especie de aro y una palanca que hacía exactamente esto. Y aquí va el pomo. Claro, si lo vemos desde arriba, quiere decir que aquí va el pomo, la barra y aquí la palanca de cambios. Pero claro, cuando nosotros giramos la palanca hacia aquí, hacia este lado, como esto hace así, la palanca iba hacia este lado. Por eso invertía el movimiento. Es decir, cuando nosotros aquí la primera estaría aquí, pues en el coche, en el caso de la palanca, teníamos que llevarla hacia este lado. Era la forma de que fuera al lado contrario. Es decir, debido a esta forma que os digo, el movimiento que tú hicieras en el pomo se invertía en el cambio. Al principio, como os digo, el plano de primera, segunda, tercera y cuarta iba cambiada, luego ya diseñaron cambios que en el cambio las marchas iban cambiadas, con lo cual en el pomo iban correctas. Una cosa muy sencilla, porque el sistema en sí, que si lo veis, algunos lo conoceréis, es extraordinariamente sencillo, fiable y simple. ¿Conocéis la expresión de meter la directa? Cuando te dicen, es que metí la directa. Bueno, es que al principio, sobre todo la cuarta marcha, era directa. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el cambio no cambiaba nada. Según salía el eje de giro del cigüeñal, pasaba por el cambio sin ningún tipo de desmultiplicación ni sobremultiplicación, y a esa velocidad llegaba el eje del diferencial. Era directa. Pero luego llegaron las cajas de 5 y 6 marchas y llegaron la obsesión por los consumos. Entonces, la quinta y sobre todo la sexta no eran directas, se llamaban entonces superdirectas. Es decir, no solo no reducían el giro del motor, sino que lo aumentaban. Como os digo, de cara a que a la misma velocidad del coche el motor fuera más bajo de revoluciones. En los años 10 y 20, pero 10 y 20 del siglo pasado, 1910 y 1920. Seguimos hablando de curiosidades. Pues era muy frecuente que entre los propietarios de coches, que todos eran grandes y lujosos, pues se midiera un poco la potencia de tu coche por la capacidad que tenían de arrancar en segunda e incluso en tercera marcha. Es cierto que los motores, como os decía antes, tenían muchos bajos, mucho par, pero claro, también es cierto que los embragues, algunos de ellos de corcho, eran enormemente delicados y para hacer esto se dejaba patinar mucho el embrague. Por eso hay una frase de Ettore Bugatti que insistía mucho, lo decía en francés, yo lo decía en español, que decía, cada vez que venía un coche se lo daba a su propietario, siempre algunos metros en primera. Decía siempre, arranca, recorre unos metros, luego ya sí sometes la segunda. Y habéis oído hablar de cambios sincronizados. Hoy día los manuales absolutamente todos. Hay muchos tipos de sincros, los mejores los que inventó el señor Porsche. Bueno, ¿el sincro qué es? Pues antes de bloquear los ejes, no es así, pero para que lo entendáis, antes de que los engranajes lleguen a engranar y puedan rascar, hay unos anillos que friccionan e igualan la velocidad de esos engranajes, de esas piezas que van a distinta velocidad. Bueno, pues eso permite que el cambio sea mucho más suave. Como os digo, el cambio desincronizado que inventó Porsche, que se usa mejorado hoy día, es el mejor. Como os digo, durante muchos años los coches no llevaban sincronizado o no en todas las marchas. Cambiar, sobre todo te hablo coches antiguos, de preguerra o de primeros de la posguerra, no iban sincronizados. Y cambiar era realmente, entonces sí que era un arte. Era un arte, por eso había chauffeur, los famosos choferes, que eran los conductores expertos, profesionales, y luego pues aristócratas o gente adinerada que lo tenían a gala, que eran buenos conductores. Pero realmente, para usar bien el cambio, sobre todo reduciendo marchas, era imprescindible utilizar el doble embrague. Imagino que todos vosotros, o la mayoría, sabéis lo que es el doble embrague, que es un sistema
de utilizar el embrague, hay que pisarlo 2 veces, para cambiar de marcha y que no rasque aunque no esté sincronizada. Es muy fácil. Subiendo marchas, lo que haces es, pisas el embrague, metes el punto muerto y sin acelerar levantas el embrague. Vuelves a pisarlo y metes la siguiente marcha, por ejemplo, segunda y tercera. Pero reduciéndose al revés. Imagínate que vas en tercera, pisas el embrague, metes punto muerto, sueltas el embrague, das un acelerón, vuelves a pisar el embrague y metes la segunda. Esto lo que haces es, a base de embrague y acelerador, igualar, hacer lo que hacen los sincros, igualar la velocidad de los engranajes. Yo sé hacerlo y casi todos los que han conducido camiones saben hacerlos, pero no es fácil. Poco a poco, pues todas las marchas al principio eran sincronizadas, segunda, tercera, cuarta, pero luego ya hoy día todas, incluso la primera puedes meterla en marcha a la velocidad adecuada y no pasa nada porque todas son sincronizadas. Y además prácticamente la totalidad, bueno, de coches de calle, todos, salvo excepciones muy excepcionales y coches muy especiales, son con los engranajes de dientes de talla helicoidal, que son más fiables y más silenciosos. Los más veteranos, yo lo recuerdo de los rallies de los años 70, incluso los 80, se acordarán porque los coches de carrera, que se ponían cajas de cambios que se llamaba de relación cerrada, es decir, con muy poca caída de marchas entre cambio y cambio, se les ponían cajas especiales de competición. Colotti fue una de las más famosas. Y estas eran de dientes rectos. ¿Y qué pasaba? Bueno, eran muy robustas, pero emitían un zumbido. Yo recuerdo estar en la Sierra de Madrid viendo un rally y a veces se oía antes el zumbido del cambio en los coches, los 124 por ejemplo, los famosos taxis, que el ruido del motor. Pero es que incluso hoy día, en muchos cambios secuenciales, hablo de coches de competición y de cambios secuenciales no de doble embrague, ni eléctricos ni electrónicos, sino mecánicos, casi todos los dientes siguen siendo de dientes rectos y siguen sonando y emitiendo un zumbido muy particular que a mí me pone mucho. Ya hicimos un vídeo de cómo usar correctamente un cambio manual que os invito a ver. Y es que os decía que coches con cambio manual cada vez son menos y están en vías de extinción. Pero conductores que sepan usar bien un cambio manual cada vez somos menos y también estamos en vías de extinción. Nos va a pasar como a los conductores norteamericanos, porque seguros que todos recordáis una escena de una película famosísima, Pretty Woman, cuando Richard Gere le dejan nada menos con Lotus Esprit y no sabe usar el cambio. Y es Julia Roberts la que dice, bueno, pues deja que yo te enseño, le conduce y sabe cambiar de marchas. Esto parece una exageración, pero no es así, porque os recuerdo una anécdota que ya he contado, que mi padre, que tenía un R6, se lo dejó a un americano. A duras penas consiguió arrancarlo, pero cuando volvió dijo, qué poco corre este coche y qué ruido mete. Y es que el tío consiguió meter la primera y no cambió de marcha, porque pensaba que una vez que metía la primera ya no había que hacer nada más. Bueno, esto va a acabar pasando también aquí, en Europa y en otros sitios donde los cambios automáticos, como os digo, cada vez son más frecuentes. Los que tenemos coches con cambio manual o clásicos con cambio manual, seguiremos disfrutando de la conducción auténtica, aunque yo insisto, en un buen deportivo moderno no le hago ascos a un cambio de verdad bueno, secuencial, si puede ser de doble embrague, siempre y cuando tenga al menos un clásico en mi garaje para de vez en cuando disfrutar de la conducción de un cambio manual. Bueno, yo creo que está cantado, porque voy a elegir como coche del día uno de los pocos que he nombrado, un SEAT 124, pero no cualquiera. Un 124 de lujo, además si puede ser con inserciones de madera en el salpicadero y un color que se llamaba azul noche. Este modelo en concreto, ¿por qué? Es el primer coche de propulsión trasera que yo llevé. Yo solo había llevado el coche de mi padre y cuando me dejaron en la base de Torrejón este 124, bueno, o sea, el cambio me pareció súper directo, metálico, de recorridos muy cortos y luego sentía que el coche me empujaba. Bueno, parece mentira, un coche en el fondo tan modesto, las sensaciones de conducción que me produjo. Y hoy, estoy hablando que entonces tenía pues a lo mejor 14 años, es decir, 48 años después, me siguen encantando los coches de propulsión trasera. Olmedo, que por cierto me parece más el nombre de un pueblo que de un señor, pues me pregunta que cuándo voy a hacer un vídeo de tractores. Ya sabéis que puedo ser mejor o peor, o saber más o saber menos, pero lo que sí soy es sincero. Y te confieso que de tractores no soy un gran experto. Así que te prometo que voy a hacer un vídeo de tractores,
pero cuando encuentre a alguien que me ayude y que sepa de verdad de tractores. Y ya tengo, creo que, la persona adecuada. Así que quedo emplazado a hacer un vídeo de tractores. Amelia, que me insiste en que es Amelia y no Amalia, me dice que tiene un coche de 15 años y que le han dicho que es mejor para ese coche un aceite mineral que uno sintético. ¿Qué me parece? Bueno, pues me parece que no, que es mejor un aceite sintético. Los aceites sintéticos en general son mejores. Es cierto que para algunos coches clásicos, algunos hay quien te dice que en un rodaje mejor mineral, lo que tú quieras, pero un coche con 15 años, que es un coche moderno, mejor aceite mineral, aceite sintético, el que te recomienda el fabricante y no te compliques la vida. Ya hemos llegado al final de este vídeo. Un poquito pues es melancólico si queréis, pero es que yo creo que es verdad que la conducción de un coche con manual es la que distingue a los buenos de los malos conductores. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestras sugerencias, vuestras ideas y sobre todo os doy las gracias por vernos, por estar ahí, por aguantar hasta el final y lo que os digo siempre, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!